Buenas tardes, mi nombre es Gibran González. Actualmente soy docente e investigador dentro del Tecnológico Monclova, Campus Monclova, perteneciente a la Red Nacional de Tecnológicos, y docente e investigador dentro de la Universidad Autónoma de Coahuila. Voy a hacer presentación del protocolo F50-01-1 correspondiente a la propuesta de proyecto para el programa de doctorado en Innovación y Tecnología Educativa. Vamos a comenzar con los datos generales. El título del proyecto es Inclusión educativa de zonas marginadas mediante el rescate de componentes electrónicos reciclados, que básicamente es una propuesta para llevar contenidos educativos y acervo bibliográfico a sectores vulnerables de la población. El nombre de investigador responsable y colaboradores aún están por definir debido a que no he tenido ingreso al programa de doctorado. El centro o lugar donde se realiza la investigación es la Escuela de Bachilleres Ladislao Farías Campos, ubicada en la ciudad de Monclova, correspondiente a la Universidad Autónoma de Coahuila. El tipo de investigación es aplicada de manera cuantitativa. Lo primero que vamos a presentar en este caso son los antecedentes del problema. Los antecedentes van encaminados a hacer hincapié en el desarrollo que ha tenido los sistemas de información a través de los años y cómo han ido cambiando nuestra vida. Basta con ver ahorita cómo se generan las compras, cómo se generan los pagos en bancos, cómo ha cambiado nuestra vida desde que se desarrollaron los sistemas de información. Los sistemas de información básicamente han impactado en la forma en que hacemos todo, y en el caso de la educación, en los últimos 20-25 años, han cambiado también la forma en que se presentan los contenidos educativos. De hecho, se acuñó un nuevo término que se denomina LMS, Learning Management System, que viene siendo plataformas donde se presenta información. El ejemplo más común viene siendo Moodle, que fue desarrollado en base a un sistema comunitario donde el primer autor fue un australiano, y de hecho es la base sobre la cual el gobierno federal desarrolla sus proyectos para mejora continua. Y caso curioso, el curso propedéutico que estamos llevando ahorita también está corriendo una plataforma Moodle, solamente que se aplican diferentes temas y máscaras, pero a final de cuentas el motor viene siendo Moodle. Ahora, en el caso de lo que nos interesa de la población, el 59.5% de los usuarios que tenemos en México son mayores de 6 años. Este no es un... De entrada, es un buen indicador. ¿Por qué? Porque la edad a la que más o menos empiezan a leer y a escribir las personas viene siendo 6 años. En este caso, tenemos usuarios que hasta cierto punto pueden generar o pueden generar pensamientos críticos sobre lo que están viendo o leyendo, ¿verdad? De ese 59.5%, 47% accede a sus hogares. Esto es de acuerdo al último informe realizado por la INEGI el año pasado, o sea, en 2017. Ahora, tenemos acceso a información, tenemos medios de consulta, tenemos buena infraestructura, pero en teoría eso se debería haber reflejado en nuestro acervo cultural debido a que estamos expuestos o bombardeados por información constante. Pero, oh sorpresa, únicamente el 1% de los estudiantes mexicanos están a niveles de excelencia educativa. Ahora, ¿a qué me refiero con excelencia educativa? Excelencia educativa me refiero a la escala que utilizan los países más desarrollados del mundo, que en este caso viene siendo la OCDE, en una prueba que se denomina PISA, que se realiza cada 3 años, donde su última aplicación fue en el 2015. Y en este caso se aplica a personas de 15 años de edad, ¿sí? Bien, partiendo de lo anterior, nace la justificación de nuestro proyecto, de mi proyecto, que viene siendo que el acceso a las TIC no garantiza un desempeño académico aceptable en pruebas como PISA o en pruebas, por ejemplo, que miden desempeños cognitivos. Una que a lo mejor puede doler mucho es que los LMS no son la solución mágica para todo.
Y uso innovador de tecnologías educativas tampoco garantiza un desarrollo académico adecuado, ¿verdad? Ahora, dentro de la justificación también se pretende saber si las soluciones aplicadas en otros países funcionan de igual manera en México. Otra de los puntos de la justificación es generar bibliografía para poder generar modelos cuantitativos de lo que sucede en nuestro territorio nacional. Y otra justificación es que no estamos preparando alumnos para competir con el mercado global. Únicamente estamos generando, según los resultados de la prueba, alumnos que van pasando sus materias, ¿verdad? Ahora, en esta gráfica que les presento, viene un resumen de lo que pasó en el 2015, donde podemos ver que el 54.7% de la población de 15 años en México que fue sometida a esta prueba únicamente están en el nivel 0 y 1. Ahora, ¿qué significa un nivel 0 y 1? Si nosotros verificamos o consultamos la descripción de los niveles que maneja PISA, únicamente nos relega o nos clasifica como de personas que solamente pueden acatar una orden a la vez, no son generadores de contenido crítico y no pueden ejecutar más de 2 órdenes a la vez. Básicamente nos releva a una categoría de robot o maquiladores, o sea, no nos pone en la categoría de generadores de contenidos, ya sea culturales o de calidad, ¿verdad? Lo cual es muy alarmante, ya que en este mundo globalizado lo que más importa es la innovación y las nuevas formas de generar contenidos. Básicamente estamos siendo o nos ven como si fuéramos mano de obra nada más. Para la descripción del problema, aquí les presento otra gráfica donde tenemos los resultados de México. En el caso de ciencias, 416 puntos, muy por debajo de países que están en el mismo clúster sudamericano, como por ejemplo Chile y Uruguay, que son de características hasta cierto punto similares. En lectura igual vemos que estamos por debajo de Uruguay, Costa Rica y Colombia. Y en matemáticas otra vez estamos por debajo de Chile y Uruguay. En cuestiones de nivel socioeconómico, acceso cultural, acceso a información, somos muy similares, pero a final de cuentas somos más deficientes que ellos en cuestión ya de resultados, ¿sí? Ahora, suponiendo que se llegue a efectuar el proyecto, se tiene que hacer un comité de bioética o aspectos que tengan que ver para no violar la ética de las personas que van a ser sujetas al estudio y básicamente se resume en 4 puntos. Lo primero es perseguir el anonimato de las personas que van a ser sometidas al estudio. Lo único que se va a hacer público es que tengan 15 años de edad. Aquí la pregunta es ¿por qué 15 años de edad? Porque es lo que porque son las características que pide la prueba PISA, que los alumnos tengan 15 años a la hora de resolver el examen. Aquí hay que hacer un hincapié o hay que hacer una aclaración. En caso de que el comité de doctorado o el comité evaluador requiera un detalle de las personas que participaron como medio de corroborar que sí, como un tipo de auditoría, obviamente se le puede prestar o se le puede llegar esa información siempre y cuando se respete el primer punto, que es el anonimato. El segundo punto, no importa el nivel socioeconómico, no se va a discriminar, ya que pues ahorita lo que está manejando el gobierno federal es la inclusión de todos los aspectos y entonces si violamos este punto, pues básicamente aparte de que no es ético, vamos a violar las leyes de las leyes federales ahorita. El tercer punto es que los resultados se presentan en conjunto y no individuales. Si por ejemplo la población de estudio saca un promedio de 450, por decir un número, en matemáticas, que ya de por sí se me hace un poquito alto de acuerdo a la estadística, se va a manejar como conjunto, no se va a decir fulanito de tal fue el que sacó los 480, que fue el que hizo que se sesgara el promedio, que hizo que quedara en 450 a final de cuentas, y fulanito de tal fue el que sesgó hacia abajo el promedio con 390, por ejemplo.
¿Por qué no se hace esto? Porque no es el objetivo del proyecto y porque puede generar hasta cierto punto cierta presión para los estudiantes o situaciones hasta de bullying. Ahora, el punto número 4 es que todos los resultados o todo lo que se persigue o todo lo que se obtenga va a ser con fines académicos. Nada de proselitismo, nada de presunción de que la Universidad Autónoma de Coahuila se hace de manera diferente al resto del país, etcétera. Aquí lo que queremos ver es si realmente los LMS impactan o no impactan y todo se hace con fines académicos. Cerrando este punto, pasamos al planteamiento teórico. Aquí presento dos citas que pues son hasta cierto punto interesantes, que dice que es prioridad incluir tecnologías de información y comunicación como una de las primeras 10 competencias de enseñanza. Eso lo dijo un autor colombiano en 2016. Hasta cierto punto puede parecer lógico, pero ¿qué tan confiable o sea, qué tan confiable puede ser o por qué es necesario o prioritario incluir tecnologías de información? Y tenemos otra cita de un chileno que se hizo en el 2014 que dice que la aplicación de LMS educativos en poblaciones de 14 a 16 años, cabe recalcar que son rangos muy parecidos a los de la prueba PISA, sí mejora el aprendizaje, la memorización y la relación y aplicación de modelos matemáticos de manera significativa. Ahora, pareciera ser que la segunda cita apoya a la primera, pero aquí viene lo más importante. México se va a comportar de manera igual, o sea, los resultados que obtuvieron los chilenos y los colombianos sirven aquí en México, y en caso de que pudiesen servir o que se pudieran interpolar, ¿qué se necesita o qué factores son los claves para poder replicar esos resultados? Por ejemplo, en un telebachillerato rural, por ejemplo, en una prepa privada, etcétera, etcétera. O sea, ¿qué es lo que hace o qué es el factor clave de éxito para poder realizar esto, verdad? Eh, Ahora vamos a pasar a la parte de los objetivos. Básicamente el objetivo general es determinar si el uso de TIC genera o no genera un cambio significativo en los parámetros de la prueba PISA y se va a tomar como base el 2015, ¿verdad? Tenemos los objetivos específicos, que primero viene siendo determinar el escenario actual, generar contenidos en base a las necesidades, aplicar esos contenidos y validar si funcionaron o no funcionaron, a grosso modo, ¿verdad? La metodología, en este caso, se está desarrollando en tres partes. Recursos humanos, que se refiere a las personas sobre las cuales se va a efectuar el estudio, que son los estudiantes de 15 años. También se viene siendo los tutores de esos grupos. Recursos materiales, que vienen siendo los servidores donde se van a presentar los contenidos educativos generados a la medida, y personas que van a generar contenido o especialistas en competencias docentes, que son los que vamos a utilizar para poder generar esos contenidos, ¿verdad? Los resultados esperados se denominan en cuatro partes. Primero, a corto plazo se va a permitir saber si realmente el uso del LMS, pues en este caso apoyado en Moodle, afecta o no afecta de manera significativa el desarrollo cognitivo, tomando como base el sistema de medición PISA. A largo plazo viene siendo si es posible que los resultados obtenidos o encontrar un método para poder replicar esos resultados obtenidos en caso de que sean favorables. Otro resultado esperado viene siendo catalogado en el rubro de bibliografía. Se va a generar bibliografía específica para el territorio nacional, la cual puede ser cuantificable, es decir, al aplicar el MS se genera una diferencia significativa que mueve la media en tantos puntos, ¿verdad? Y un acervo académico, ¿por qué? Pues se van a generar contenidos educativos que a lo mejor, si se hace el diagnóstico en otra población, se puede utilizar hasta cierto punto, ¿verdad?
Y básicamente esos serían los resultados, bueno, básicamente sería la presentación del proyecto y lo que se pretende buscar. Les agradezco la atención prestada y estoy abierto a cualquier duda que pudiese surgir dentro de la presentación de este proyecto. Muchas gracias por su atención.